Hola, soy Javi, bienvenido a un nuevo vídeo de ideasparaprofes.com. Y bueno, cuanto más tiempo paso en un aula, más convencido estoy de que cada alumno tiene una necesidad educativa muy concreta, y en este caso, en este vídeo vamos a hablar de uno de los trastornos y dificultades del aprendizaje que estoy seguro que has oído hablar de él antes. Es el TDAH, que son las siglas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, en este vídeo voy a aprovechar para dar a conocer un poco mejor qué es este trastorno. Vamos a definirlo, a aprender a reconocerlo, vamos a ver qué pasa, qué ocurre en el cerebro de un niño que tiene este trastorno. Tenemos también el testimonio de una madre que nos cuenta un poco su experiencia desde que diagnosticaron TDAH a su hijo. Vamos a ver algunas pautas, algunas iniciativas que le ha funcionado a otros profesionales con niños que padecen este trastorno, y hablaré también del tratamiento farmacológico, aunque no voy a profundizar demasiado en este punto, pero mencionaré un poco qué tratamientos hay para los síntomas de este trastorno. La información y el contenido de este vídeo va dirigido principalmente a familias y a docentes, así que si te interesa, quédate que empezamos. Bueno, antes de empezar te recomiendo que te suscribas al canal haciendo clic ahí abajo a la derecha en el botón rojo donde pone suscribirse. Y bueno, en mi canal vas a encontrar vídeos relacionados con la educación, especialmente dirigidos a docentes de cualquier etapa educativa, a madres y padres y a estudiantes de magisterio o de cualquier otro estudio relacionado con la educación. Te recuerdo también que todo el contenido de este vídeo lo puedes encontrar en ideasparaprofes.com. Bueno, lo primero que voy a hacer es definir este trastorno, aunque ya lo sepas. Te digo que TDAH son las siglas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad e impulsividad, se añade ahora. Y bueno, es un trastorno neurobiológico que afecta al neurodesarrollo. Las personas que padecen este trastorno ven afectada su capacidad para controlar sus impulsos, o para prestar atención, o para regular sus niveles de actividad. Por lo tanto, aunque generalmente se relaciona este trastorno con el ámbito escolar, también afecta al ámbito social, familiar. Incluso cuando llegan a estas personas que padecen este trastorno a edad adulta, puede verse afectado el ámbito laboral. Los tres síntomas que mejor definen este trastorno, los tres síntomas nucleares, serían la hiperactividad, la inatención o déficit de atención y la impulsividad. La inatención hace referencia a la dificultad para centrar y mantener la atención en un estímulo determinado, y bueno, esto implica que sean más olvidadizos, se distraigan fácilmente y que dejen tareas sin terminar debido a estas distracciones. La impulsividad hace referencia a la dificultad que encuentran estas personas para controlar sus impulsos, hablan excesivamente. Algo muy característico que ocurre en clase es que cuando se les está haciendo una pregunta responden antes de que se termine de formular esta pregunta. La hiperactividad es un síntoma muy característico también. Estos niños tienen la necesidad de levantarse constantemente, corren, saltan, tienen dificultades para tranquilizarse, tienen un nivel de actividad muy alto. Bueno, cuando empecé a documentarme y a investigar sobre el TDAH para redactar el texto y hacer el guión de este vídeo, inmediatamente empecé a reconocer el trastorno en casi todos los niños que veía, pero es que claro, es que los síntomas nucleares son muy similares a las características que puede tener cualquier niño. Un alto nivel de actividad, bueno, pues que un niño no pare de moverse, de correr, de saltar, o que sea olvidadizo, que sea desorganizado, que se distraiga fácilmente, son características que cualquier niño puede tener. Entonces hay una serie de requisitos que están recogidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5, y que voy a dejar recogido en el bloque de referencias bibliográficas al final de la entrada en la web. Bueno, ¿cómo se diagnostica un caso de TDAH? Realmente los docentes trabajamos en el entorno óptimo, en el entorno idóneo para detectar un caso de TDAH, aunque realmente lo que identificamos es una dificultad del aprendizaje.
Podemos identificar incluso algunos síntomas que nos dé pistas de qué tipo de dificultad es, qué tipo de trastorno. Sin embargo, lo que debemos hacer es derivar al departamento de orientación, que va a realizar una evaluación y va a determinar si se trata de un caso de TDAH o no, y nos va a ayudar a determinar qué respuestas educativas tenemos que aplicar con este alumno. Y bueno, también es muy recomendable pues que vayan a la unidad de salud mental infantil y juvenil de su centro médico para que lo vea un especialista y les dé algunas pautas que seguir en casa y que determine pues si necesita o no tratamiento farmacológico. Mencionaba antes el manual DSM-5, que es el documento que describe los requisitos o las condiciones que se deben cumplir para que sea considerado un caso de TDAH. Y bueno, el primero es que debe presentar un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que afecta al desarrollo. Estos síntomas deben aparecer antes de los 12 años y debe afectar como mínimo a 2 o más contextos, es decir, dentro del contexto social, académico, familiar y laboral debe afectar como mínimo a 2. Los síntomas deben implicar también un deterioro significativo en la calidad de vida de esta persona, y debemos estar seguros de que los síntomas no se deben al efecto de otros fármacos o sustancias o algún otro tipo de trastorno. Debemos tener en cuenta que no hay un TDAH puro, sino que puede haber varias presentaciones. Se puede dar el caso de que haya predominancia de hiperactividad e impulsividad, o se puede dar el caso de que haya una predominancia en la inatención, en la capacidad para centrar la atención en un estímulo, o puede ser un tipo combinado, es decir, que está presente simultáneamente los 3 síntomas nucleares. Y además el TDAH es un trastorno con alto grado de comorbilidad, que quiere decir que se puede presentar otros trastornos asociados. Esto dificulta en última instancia su diagnóstico. Bueno, vamos a ver qué pasa en el cerebro de un niño con TDAH. Vamos a ver cómo funciona el cerebro y vamos a ver qué diferencia existe en el funcionamiento del cerebro del niño con TDAH. Aunque frente a este trastorno hay muchas personas que se muestran escépticos, hay fundamentos científicos sólidos que demuestran que se trata de una patología en el neurodesarrollo, un trastorno que afecta al neurodesarrollo, que quiere decir que hay algo en el cerebro que funciona de una forma diferente. Vamos a ver cuáles son las principales partes del cerebro. He hecho este esquema para identificar cuáles son las principales partes y ver qué función tiene cada una, y empezamos por el lóbulo frontal, que está en la parte frontal del cerebro. Esta parte se encarga de algunas funciones motoras, del razonamiento, la resolución de problemas, el lenguaje y la gestión de emociones. Luego tenemos el lóbulo parietal, que está entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital y tiene funciones sensoriales, aunque también está implicado en algunos procesos del lenguaje. Luego tenemos el lóbulo occipital, que está en la parte trasera del cerebro y se encarga pues de reconocer el movimiento, los colores, de reconocer imágenes. En realidad está muy estrechamente relacionado con la visión. Y por último voy a mencionar el lóbulo temporal, que está justo detrás de la sien, a cada lado del cerebro, y que bueno, tiene varias funciones, pero voy a resaltar las que están relacionadas con la audición y el lenguaje y la memoria. Bueno, además de los lóbulos que he mencionado antes, está el lóbulo límbico, la ínsula, el cerebelo, pero bueno, no quiero centrarme demasiado en la parte de anatomía cerebral. Lo que sí voy a mencionar es el área de Broca, que está relacionado con el control del habla, y el área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión del lenguaje. Y bueno, hay que decir también que aunque identificamos varias funciones para cada lóbulo, para cada parte del cerebro, realmente funciona como un todo, es como un trabajo en equipo. Bueno, aunque no sabemos exactamente qué provoca el TDAH, sí sabemos qué ocurre en el tejido neuronal de una persona que padece este trastorno, y para eso tenemos que saber cómo viaja la información de una neurona a otra. La forma que tienen las neuronas de transmitir información de una a otra es a través de los neurotransmisores, que es una sustancia que se segrega en el espacio sináptico, que es el espacio que hay en la conexión entre dos neuronas. Entonces la neurona A segrega ese neurotransmisor que está disponible en ese espacio durante un tiempo, y la neurona B lo capta. Y así se daría esa transmisión de información. Los neurotransmisores que no ha captado la neurona B son recaptados por la neurona A. Se da un proceso de recaptación
y los neurotransmisores vuelven a su neurona de origen. Entonces, en el caso de las personas que padecen TDAH, es el tiempo que están disponibles esos neurotransmisores en el espacio sináptico es significativamente inferior, es decir, la neurona A recapta esos neurotransmisores muchísimo más rápido antes de que la información haya llegado a la neurona B. Luego hablaré del tratamiento farmacológico y algunas pautas que podemos seguir también para mejorar lógicamente los síntomas en este trastorno, pero en definitiva lo que hace este fármaco es inhibir la proteína que recapta estos neurotransmisores, es decir, lo que hace es de alguna forma detener el proceso de recaptación. Bueno, ¿qué respuesta educativa podemos dar a un alumno que presenta TDAH? Bueno, en función de las características del alumno, de las dificultades del aprendizaje que manifieste, puede presentar dificultades en la lectoescritura, en las áreas instrumentales, incluso dificultades en el habla. Y bueno, lo ideal sería seguir las indicaciones que nos puede hacer el departamento de orientación, pero bueno, aunque estos procesos se pueden alargar bastante en el tiempo, podemos seguir algunas pautas, tener algunas estrategias que nos pueda funcionar en clase, como dar instrucciones muy concretas, muy bien definidas, tener el espacio de trabajo muy ordenado, establecer rutinas de trabajo muchísimo mejor que improvisar. Podemos utilizar materiales de apoyo, podemos recurrir a material audiovisual y bueno, podemos establecer también un alumno tutor, es decir, que un niño ayude a otro niño. Este recurso es de lo que más uso en clase, la tutoría entre iguales, y la verdad que es que suele funcionar muy bien. Bueno, y además de las medidas metodológicas que comentaba antes, se hace necesaria la atención psicológica, además de la intervención escolar, y en algunos casos el tratamiento farmacológico que mejora notablemente los principales síntomas que presenta el TDAH. Con respecto al tratamiento farmacológico, tengo que decir que siempre debe ir indicado por un especialista. El medicamento que se usa comúnmente es el metilfenidato, que el efecto que provoca es precisamente el de inhibir la recaptación de los neurotransmisores que se liberan en el espacio sináptico. Entonces facilita esa transmisión de información entre neuronas, para que nos entendamos. Y tengo que decir que el tratamiento farmacológico no es milagroso, es decir, no va a surtir efectos, sino va acompañado de un tratamiento psicológico y de una intervención escolar, y la escuela y la familia trabajan de forma coordinada para mejorar realmente este trastorno. Bueno, y ahora vamos a escuchar el testimonio de Verónica Martín como madre de un niño con TDAH. Verónica Martín administra la página Ayuda TDAH Adulto, que os invito a que visitéis, que voy a dejar el enlace en mi web. Y bueno, Verónica, lo que quiero es que me cuente cómo descubriste que tu hijo era TDAH, cómo se afronta esta noticia. Hola Javier, pues lo primero es darte las gracias por interesarte por el trastorno. ¿Y cómo lo descubrí? En primer lugar decir, que yo soy madre de un niño TDAH, que es un trastorno que es genético y hereditario. El que sea un trastorno no significa que sea algo negativo, tan solo diferente, pero no saben canalizar sus actitudes. De hecho, mi hijo tiene un talento enorme para la música, sobre todo el piano, aunque en el colegio le cuesta bastante equipararse al nivel académico de sus compañeros en el resto de asignaturas. ¿Y cómo se afronta esto? ¿Cuál es tu primera reacción cuando confirmas que tu hijo es TDAH? Bueno, la primera reacción al saber que tu hijo es TDAH es de un miedo irracional. Yo me harté de llorar. Ser madre de un niño TDAH no es nada fácil. Debes tener una vida muy estructurada. Tus horarios no deben estar demasiado saturados, porque tu hijo tarda más que cualquier otro niño en realizar una tarea cualquiera, además de demandar muchísima más atención, porque los continuos despistes hacen que la mitad de las cosas se le olviden. Además, tu casa debe estar muy ordenada. A veces no sé qué ingeniar para buscar zonas extra de almacenamiento en casa. Bueno, cuéntame también cómo ha sido el paso de tu hijo por el colegio. ¿Qué respuesta te dan desde el colegio? ¿El colegio? Pues cuando comenzó el primer año de educación infantil, su tutora, a la cual le voy a estar eternamente agradecida, nos pidió permiso para que la psicóloga asignada al colegio lo evaluara. El resultado era muy claro. Mi hijo era diferente a los demás y debía de ser remitido a la USMI, a la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil,
del hospital para determinar el motivo por el cual pues mi hijo no encajaba con el comportamiento normal de los niños de su clase y de su edad. Después de varios meses, la psiquiatra encargada de atender el caso de mi hijo nos indicó que el niño padecía TDAH y que necesitaría medicación para llevar una vida normal. Bueno, y una vez que te confirman que tu hijo es un caso de TDAH allí en la unidad de salud mental infanto-juvenil, ¿cuál es tu primer impulso? ¿Cuál es tu reacción? Mi primera reacción fue darle las gracias a la psiquiatra, llevarme a mi hijo del hospital y jurarme a mí misma que no medicaría nunca a mi hijo, sobre todo después de leer tantos comentarios negativos en internet. Bueno, aunque tu primera reacción es no medicar a tu hijo, ¿cómo decides finalmente dar el paso de empezar con el tratamiento farmacológico? Comenzó el segundo año de infantil y volvió a repetirse la misma historia. Tutora, psicóloga y OSMI. Me vi tan acorralada que no me quedó otra que comenzar a medicar a mi hijo. Cuéntame también cuál ha sido tu experiencia con la medicación. Respecto a la medicación, pues al principio yo tenía literalmente que empujar la pastilla en la garganta de mi hijo con todo el dolor de mi corazón, porque el niño tenía dos únicas reacciones: o masticar la pastilla, que al ser de liberación prolongada no debe hacerse, o escupirla. Poco tiempo después pues pude ver la mejoría que le iba proporcionando la medicación. Se debe tener en cuenta además que la medicación no es milagrosa y debe ir acompañada de terapia conductual y la implicación y compenetración entre la familia, el colegio y los especialistas médicos. Cuéntame también qué reacciones que has llegado a notar de las demás personas de tu entorno. Tengo conocido los dos extremos de personas, amistades y conocidos que opinan que mi hijo es un niño dulce, amable y muy cariñoso. Y las personas fuera de tu hogar no suelen ser demasiado tolerantes porque no entienden el modo de organizar los horarios y porque siempre ando falta de tiempo pues para salidas o reuniones o la necesidad permanente de organización, o no comprenden que la mayor parte de las acciones de mi hijo se deben al trastorno en lugar de su personalidad. Se encuentra infinidad de personas que o bien niegan el trastorno o bien asustan a los recién diagnosticados para que no se mediquen. Es completamente injusto juzgar a una enfermedad o un trastorno sin conocerlo de verdad. Bueno, ¿y sabes cómo trabajan los profesores con tu hijo? ¿Qué iniciativas llevan a cabo? ¿Cuáles funcionan? Bueno, cada profesor tiene una metodología diferente, pero a rasgos generales he ido encontrando que intentan ayudar a mi hijo a integrarse en la dinámica de la clase, aunque a veces y dependiendo del nivel de excitación o nerviosismo del niño, en algunos momentos no sea tan fácil de llevarse a cabo. Entre otras técnicas que me han comentado sus profesoras está sentarlos cerca del profesor, con niños trabajadores, pero que sean poco habladores, darle un toque en el hombro o en la mesa durante las explicaciones para ayudarle a centrar de nuevo su atención en la explicación. En algunas asignaturas dejar que utilicen un borrador además de la hoja del examen para que puedan dibujar literalmente los problemas y así estructurar mejor las ideas para aplicarlas al papel, y cuando está evidentemente más activo hacer que se levante de su asiento para llevar a buscar cualquier objeto, permitiendo que la aceleración mental del momento se atenúe mediante la actividad física. Bueno, y desde tu posición como madre de un niño que padece este trastorno, ¿qué recomendación o qué consejo le darías tú a una familia que sospecha o que acaba de confirmar que su hijo padece TDAH? Que tengan mucha paciencia y que comprendan que los síntomas más difíciles de controlar en el trastorno son la impulsividad y la gestión de emociones. Van a responder a estímulos externos. Si les hablas alto, ellos van a elevar el tono de voz, pero no podrán controlarlo porque normalmente no tienen un término medio. Pasan de reír a llorar y viceversa en menos de un segundo. Además, respecto a la medicación, pues cada organismo es diferente y el TDAH pues puede llevar en algunas ocasiones otros trastornos añadidos como el obsesivo compulsivo y el negativista desafiante, lo cual en algunos casos pues deriva en tener que probar pues varios compuestos diferentes e ir ajustando pues las dosis según las necesidades de cada uno. Bueno, y en resumen, el TDAH tiene 3 síntomas nucleares, que es la inatención, hiperactividad e impulsividad. Puede venir presentado de diferentes formas en función de la predominancia de uno u otro, y además tiene un alto porcentaje de comorbilidad, lo que dificulta su diagnóstico. Es un trastorno que afecta estadísticamente más
a niños que a niñas, y para favorecer una mejora significativa de este trastorno, el tratamiento farmacológico debe ir acompañado de una intervención educativa y de una atención psicológica. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya parecido interesante. Si es así, haz clic en me gusta y bueno, déjame en los comentarios por favor cuál ha sido tu experiencia con el TDAH, porque estoy seguro que todo el mundo que está viendo este vídeo ha tenido alguna relación con este trastorno. Cuéntame, no sé, cómo afrontas el TDAH en casa o en clase, qué iniciativas te han funcionado, si has sido tú quien ha padecido TDAH, qué atención has recibido, cómo te has sentido. Todo eso seguro que va a resultar beneficioso para otras personas que se encuentran en una situación a la que se están enfrentando ahora por primera vez o que se sienten perdidas frente a cómo abordar la noticia de tener un hijo con TDAH o un alumno con TDAH. Te recuerdo que todo el contenido de este vídeo está disponible en ideasparaprofes.com y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.